Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis. Avui parlem de la salut de les criatures i, sobretot, dels mites que hi ha al voltant de la seva salut. Des que neixen els nostres fills i les nostres filles estem sotmesos a una sobredosi d'informació, de mètodes i d'opinions de veïns, de sogres, d'àvies, de cunyats, d'amics sobre què és millor per als nostres fills. Són consells ben intencionats, esclar, però ens acaben generant la sensació que tot el que fem com a mares o com a pares està malament. Les xarxes, esclar, tampoc hi ajuden perquè resulta molt complicat saber si la persona que parla a Instagram o a TikTok té la formació necessària per fer-ho. Però no tot el que hi ha a les xarxes és dolent. Per exemple, Lucía Galán, Lucía mi pediatra, una pediatra amb més de 20 anys d'experiència que acaba de publicar el llibre Los virus no entran por los pies, publicat per Planeta, on desmenteix mites i ens ajuda a veure la diferència entre protegir i sobreprotegir. Un suc de taronja cada dia és bo per a una criatura, els productes infantils són millors, la febre és tan preocupant i, la més important, el fred posa malaltes les nostres criatures? Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues un placer estar aquí contigo. Pues nosotros también, porque la verdad es que me va a resultar un poco complicado no coger tu libro y empezar a desmentir uno por uno todos los mitos que desmientes en el libro, porque parece prácticamente un manual, pero en todo caso vamos a citar algunos de los que van saliendo en el libro, pero también vamos a hablar un poco de nuestra relación con la salud, con nuestros hijos y hijas y con ideas como la sobreprotección, que a veces nos llevan a un buen lugar y a veces a un lugar totalmente equivocado, ¿no? Sí. Pero para empezar, Lucía, todo esto evidentemente proviene de tu experiencia como pediatra y todas las historias que explicas. Primero, las historias son ciertas y luego toda la información que das, y esto es importante, está basada no en pseudociencia, no en lo que dicen los de aquí y los de allá, sino en la evidencia científica actual, ¿no? Totalmente. Vamos, tenía esta necesidad, después de 20 años de profesión como pediatra y casi 10 en el entorno digital, tenía esta necesidad imperiosa de dejar negro sobre blanco realmente, pues eso, todos estos mitos que hemos estado escuchando durante décadas y contrastarlos con la evidencia científica, ¿no? Yo soy una mujer de ciencia y pues a veces incluso me he dejado llevar yo por algunos de estos mitos y digo, claro, pues no, esto no puede ser. Entonces he hecho una revisión exhaustiva de cada uno de ellos. Y aquí hemos venido para enfadar a unas cuantas abuelas. Bueno, reciben bastante las abuelas y las suegras. Ay, pobrecitas mías. A ver, es una manera de hablar. Lo dices así en el capítulo, además. Hay lo dices tal cual en el capítulo. Digo, quiero que reciban todas las suegras. Es una manera de hablar, es verdad. Es una manera de hablar. Pueden ser suegras, cuñadas, hermanas, amigas, amigos, vecinos. O sea, dentro de la palabra suegra también entran los cuñados y los listos de la clase. Sí, porque la verdad es que con los críos todo el mundo se atreve, ¿no? Incluso hay gente que parte de su experiencia, ¿no? Dice, oye, que yo he tenido 3, 4 hijos y sé de lo que hablo, que estos aún como menos se basan en alguna cosa, pero luego hay gente que no ha tenido nunca, jamás, ni un solo hijo y que se permite darte lecciones, ¿no? Es curiosísimo, porque fíjate, yo que llevo, pues ya ves, 20 años ejerciendo la pediatría, cuanto más tiempo pasa y más estudio, más consciente soy de lo difícil que es estar completamente actualizado, de la cantidad de cosas que me quedan todavía por aprender, de lo mucho que dudo, que sigo dudando a veces, ¿no? En mi práctica clínica. Y la verdad que a mí me llama mucho la atención cuando la gente suelta estas perlas por la boca sin base ninguna, y algunas de ellas es que pueden tener un impacto importante en la salud de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser honestos, sensatos, cautelosos y poner el método científico encima de la mesa, que estamos hablando de asuntos muy serios. Claro. De hecho, hay un momento del libro que dices, aquí hay una gradación de problemas y de mitos que son de cosas que se hacen, que son absurdas y que no tienen ningún impacto más allá de la curiosidad, pero luego, a medida que se va avanzando, sí que hay decisiones que se toman basadas en esos mitos que pueden ser muy peligrosas para la salud de los niños y las niñas, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, pues eso, pues todo el movimiento antivacunas, del que somos ahora testigos, ha habido un repunte a raíz de la pandemia del COVID, o como a veces escuchas como los padres de adolescentes banalizan la salud mental de sus hijos, diciendo pues que las autolesiones son una llamada de atención, que ya se le pasará, o que la depresión y la ansiedad en los adolescentes, pues que realmente eso no existe, que ya la tendrán cuando tengan problemas de verdad. Y cuando luego revisas los datos del estado de la salud mental de nuestros jóvenes, pues es que se te echan las manos a la cabeza, porque es que en los últimos años, en el año 2021, fíjate, te voy a dar un dato que es muy impactante, fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer. Y la primera causa de suicidio en los adolescentes es el bullying. Y el trastorno de ansiedad y la depresión es tan frecuente como un 10 o 20% de nuestros jóvenes. Entonces, ojo con lo que decimos, que no es poca cosa. Yo tengo que serte sincero, me he aproximado al libro un poco en plan, bueno, yo todo esto ya me lo sé porque tengo 3 hijas. Me encanta. Y porque me dedico al tema de la salud desde hace muchos años y no me va a explicar nada que no sepa. Y de repente Cuéntame. se me ha ido reduciendo, la boquita se me ha ido haciendo pequeñita con bastantes cosas. Me encanta que me cuentes ¿no? esto. Me encanta que me cuentes esto. No, bueno, yo te lo digo tal cual. Porque evidentemente sí hay cosas que digo, esto ya lo sabía, pero hay muchas que no. Por ejemplo, algunos ejemplos menores, pero por ejemplo, lo de que los dientes no duelen al salir, cuando lo explicas y explicas el porqué y explicas, dices, pues qué tonto he sido yo, ¿no? O sea, pues es verdad, sí. De hecho, hemos sido engañados. Sí, eso lo dices también bastante, ¿no? Hemos sido engañados, ¿no? Porque dices, a ver, si un chaval de 5 años, o de la edad que sea 8, cuando le salen los dientes definitivos, no se queja del dolor, ¿por qué se va a quejar un bebé cuando le están saliendo los dientes a él también, no? Cuando además son unos dientes mucho más pequeñitos, porque tú ya sabes los dientolos que le salen a los niños de 6 años, que son unos dientes enormes. Sí, y dices, claro. Madre mía, mi niño, ¿dónde se ha quedado? Pues efectivamente, a ver, los dientes, lo que nos dice la bibliografía científica es que todo lo que se achaca a la salida de dientes realmente no es así, ¿no? Entonces, ni por supuesto producen fiebre, que yo he tenido bebés de 6-7 meses con fiebres de 2-3 días de evolución de hasta 39, y los padres diciéndome, bueno, es que no hemos venido porque dábamos por hecho que eran los dientes, y era una infección de orina que estaba afectando el riñón. Quiero decir que ni la fiebre ni los dientes produce fiebre, o sea que cualquier temperatura por encima de los 38, 38,5 no es debida a la fiebre, ni tampoco ese culito rojo, ese exceso de babas que parece que están babeando 6 meses por culpa de los dientes, ni las noches en vela, ni que dejan de comer, ni que pierdan peso, ni siquiera un dolor que justifique que estén llorando todas las noches. Lo único que nos dicen los estudios científicos que han recogido estos datos es que pueden provocar una irritabilidad mayor o menor, pero normalmente limitada, de un momento puntual o de un día, un poquito de saliveo y realmente poco más, o sea, poco más. Vaya. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que los dientes salen desde los 6 meses hasta los 3 años. Entonces, son 2 años y medio en los que están dentando y en los que los niños están en contacto con infinidad de virus y de bacterias y que muchas veces se ponen malitos, y que casualidad no es lo mismo que causalidad. Entonces, muchas veces son procesos que ocurren al mismo tiempo de forma paralela, pero que no tienen relación una con otra, ¿no? Este tema de la casualidad y la causalidad a mí me parece un poco que está en la raíz de muchas de las cosas que se suelen decir, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez, con perdón, a las abuelas y las suegras y tal, pero en general a todas las personas que se atreven a decirlo, cualquier opinión sobre las criaturas, basada muchas veces en experiencia, pero claro, el método científico es otra cosa, ¿no? Eso también lo explicas muy bien en el libro. Claro, y una cosa es que sucedan dos cosas al mismo tiempo, pero eso no significa que tengan que tener ninguna relación causal, ¿no? Exacto, es como, no, bueno, tú dirás lo que quieras, pero a mí esto siempre me ha funcionado. Ya, pero es que el que a ti te funcione, con tu hijo, con tus 2 hijos o con tus 15 nietos, en ningún caso se puede extrapolar a los millones y millones de niños que hay en el mundo. O sea, el método científico precisamente de lo que se trata es de analizar todos los estudios que hay con respecto a un asunto en concreto, ver si realmente son estudios rigurosos o no lo son y extraer unas conclusiones en base a todo lo que los expertos ya han estudiado previamente, ¿no?
Eso es el método científico. Lo demás es experiencia personal. Entonces, ahí pongo dos ejemplos súper sencillos, ¿no? Bueno, es que, claro, el niño siempre va con los cordones desatados y entonces se cayó por las escaleras y se rompió una pierna, correcto. Eso es causalidad. Vas con los cordones desatados y por eso te tropiezas y te caes y te rompes una pierna. Pero lo que no puedes decir es, bueno, claro, es que a mi hijo, es que a los adolescentes les da por comer comida basura a todas horas y entonces eso les hace estos índices de sobrepeso que tienen y es que la adolescencia produce obesidad. No, mira, no tiene nada que ver. Quiero decir, pueden provocarse dos circunstancias a la par en el mismo periodo de tiempo, como puede ser la adolescencia y como puede ser el consumo de ultraprocesados, ¿no? Pero no está asociado la adolescencia per se con mayor riesgo de obesidad. O sea, son cosas distintas. Entonces, mucha gente extrapola su experiencia personal a la evidencia universal. Y entonces aquí cae todo porque a mí me funciona. Bueno, tú dirás que los virus no entran por los pies, me dijo el otro día una abuela, pero yo cuando camino descalzo me duele la garganta. Y bueno, pues esto es casualidad, claramente. Ahora, si estás compartiendo un café con una persona que está tosiendo y a los 2 días tú empiezas a toser, pues probablemente ahí sí haya habido causalidad. Claro. Claro. El libro, lo hemos dicho antes en la presentación, se llama Los virus no entran por los pies. Has citado precisamente un ejemplo de una creencia popular, ¿no? De que, bueno, los virus no entran por los pies porque una cosa es tener frío y la otra cosa distinta es tener un virus o una bacteria en el cuerpo, ¿no? Correcto. Porque siempre pensamos, no, es que yo me resfrié porque salí, iba destapado, y si nos pasa con adultos, con los niños también, ¿no? No, es que salió al patio sin chaqueta y entonces, claro, me pillé una neumonía porque es que, claro, salí a -2 grados en una camiseta de interior y tal. Y en realidad no tiene nada que ver, pero explícanos un poco mejor por qué, porque esto es una cosa que nos cuesta mucho entender, ¿no? La relación entre el frío y los resfriados. Porque es que el nombre es resfriado. Ya, es que es confuso. Ya, es que ¿a quién se le habrá ocurrido? Claro, ya. Pues es resfriado, encima requete. Es claro. como, ¿no? Como súper evidente. Bueno, pues no, las apariencias engañan. Es difícil de entender hasta que te lo explican. Vamos a ver, los virus son microorganismos vivos que viven en nuestras fosas nasales o en nuestra orofaringe y que necesitan de nuestra temperatura para sobrevivir. El virus no sobrevive en el suelo de casa ni en la calle. Puede sobrevivir a una temperatura calentita en suspensión durante un tiempo determinado, ¿no? Esto lo hemos aprendido del COVID, pero bueno, ya lo sabíamos. Pero normalmente habitan en nosotros. Entonces nos contagiamos por el contacto directo de una persona con otra persona a través de unas gotitas de saliva que emitimos al hablar, que se llaman gotitas de fluge, o al toser o al reírnos a carcajadas o al darnos besos, o a veces a través de nuestras manos, porque esas gotitas de saliva se quedan en nuestras manos. Pero los virus no van por los pies descalzos, suben por la pierna, van por la cadera, de la cadera al estómago y de ahí suben a la garganta y te duele la garganta. No tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica científica. Entonces, ¿qué ocurre con el frío? Pues verás, en la nariz nosotros tenemos unos pelillos que se llaman cilios, que es como si fuese una telaraña que lo que hace es atrapar los gérmenes o las sustancias extrañas que entran en nuestras fosas nasales y que ponen en peligro nuestra salud. Entonces, como que las atrapan. Y al mismo tiempo, también en nuestras fosas nasales tenemos unos agregados linfocitarios, como si dijésemos unas defensas, que es como nuestra primera barrera defensiva, que luchan contra cualquier agente que ose entrar en nuestras fosas nasales y que nos pueda comprometer nuestra salud. Vale, pues con el frío, esos cilios funcionan regular. Digamos que se mueven más torpemente, no atrapan tan finamente los gérmenes como cuando no hay frío. Y además el frío hace que los agregados linfocitarios que tenemos en la nariz también funcionen a medio gas. Con lo cual el frío lo que nos hace es más susceptibles a enfermar en caso de que el virus o la bacteria entre en contacto con nuestro organismo. Pero el frío por sí no provoca el resfriado. El resfriado lo provoca el virus o el germen causante de esa enfermedad.
más cositas, ¿eh? Ahora entramos en aquello de vamos a repasar un poco algunos de los mitos. Has hablado antes también de la fiebre. También tenemos una relación... Antes de hablar de la fiebre, mira, ya se me ocurren dos cosas al mismo tiempo porque uno tiene el cerebro así, pero en todo caso, estábamos hablando, yo cuando te presentaba al principio hablaba de la sobreprotección que tenemos con las criaturas, ¿no? Entonces, claro, hay una línea muy delgada entre proteger y sobreproteger, ¿no? Y tengo la sensación, no lo sé, igual estoy hablando yo como un cuñado cualquiera, que últimamente, no sé si tu experiencia lo corrobora o no, pero que esa línea la hemos cruzado o la cruzamos con mucha más frecuencia que antes. Igual no, ¿eh? Igual la cruzamos de otra manera y siempre se ha producido lo mismo, ¿no? Mira, yo creo que sí. O sea, yo si comparo a las familias que veía hace 20 años en la consulta con las de ahora, yo creo que sí, que pecamos más de sobreprotección. Pero esto, yo no quiero que ninguna familia se sienta juzgada por este asunto, porque realmente somos un poco víctimas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. A ver, antiguamente teníamos muchos hermanos, pues mis padres son muchos hermanos, entonces se criaban unos a otros, ¿no? No había dispositivos móviles, los consejos se daban entre la tribu, entre la comunidad, entre la gente del pueblo, los niños entraban, salían. Yo misma de adolescente salía un viernes a las 6 de la tarde y cuando llegues a casa dame un besito, hija, y ya está, y aparecía a las 4 de la mañana, daba un beso a mi padre y chimpún. Ahora con la tecnología, con los medios, con todo esto a golpe de clic, sabemos lo que está pasando en cada punto del planeta al instante, y esto genera mucho miedo. Entonces, mi percepción es, por un lado, tenemos menos hijos, ahora hay muchos hijos únicos, con lo cual todo el foco va hacia tu hijo. Cuando tienes 7 hermanos, pues claro, tú hablas con mujeres que tienen 7 hijos y dices, chicas, si es que yo no tengo tiempo para sobreproteger a los 7, ¿no? Pero cuando tienes uno solo es más fácil caer ahí. Pero es que además estamos bastante intoxicados por toda la información que recibimos. Entonces yo la sensación que veo en la consulta es que los padres tienen como un miedo permanente de que a sus hijos les pueda pasar algo grave casi en cualquier momento. ¿Sabes? Es como que sus hijos están en riesgo permanente. Sí. Si es verano, están agobiados con las piscinas, con el mar, con los ahogamientos, con tal. Si es invierno, que si la tosferina ahora, que si el COVID, que si las neumonías, que si los brotes, que si... Da la sensación como que están pasando cosas graves todo el rato. Y la realidad, que es lo que yo intento explicarles a los padres en la consulta y en los libros, es que a tu hijo le pase algo verdaderamente grave es excepcional. O sea, es muy raro que tu hijo tenga una enfermedad gravísima, es muy raro que pierdas un hijo por un accidente infantil. Son cosas que están ahí, por supuesto que están ahí, pero ahora como todo está tan globalizado, pues entonces eso hace que los padres de hoy en día tengan mucho más miedo del miedo que tenían nuestros propios padres. Y entonces el miedo que hace, pues claro, te hace ser sobreprotector con tus hijos. No quieres que pues eso, que son adolescentes, te da miedo que salgan, entonces eres mucho más restrictivo. Cuando son pequeñitos, pues es que no les dejas que suban al tobogán porque ayer leíste una noticia de un niño que se cayó y se quedó con una lesión grave. En fin, todo ves como el peligro donde realmente no hay tanto peligro, ¿no? Entonces creo que eso es un poco consecuencia de la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo. Pero sí, mi sensación es que hay más sobreprotección ahora que antes. O todos los problemas que tiene vivir con tantos miedos en relación con nuestros hijos es, uno, por una parte, la sobremedicación, ¿no? A la que estornudan y ya les damos un Dalsi, una Piretal, un lo que sea. Y el otro es todos estos productos destinados solo a las criaturas, enriquecidos con calcio, enriquecidos con vitamina D, enriquecidos con leche especial de crecimiento, leche con omega 3, leche con proteína. O sea, que nos estamos todos volviendo un poco locos, ¿no? Auténticamente, y fíjate que ahora mismo, o sea, cuando nosotros éramos niños o cuando nuestros padres eran niños, manejábamos unos índices de sobrepeso y de obesidad muy alejados a los que tenemos ahora, que realmente ahora es que casi un 40% de los niños tienen sobrepeso o obesidad, y no había este foco en la suplementación, en alimentos enriquecidos, o sea, es como contradictorio, ¿no? Dices, jolín, ahora hay productos diseñados específicamente para la buena nutrición de los niños y que no había antes, que antes te mandaban a la panadería a comprar la barra de pan, la que había, no había 18 tipos de panes diferentes, te hacían el bocata y salías a jugar, ¿no?
Y ahora que parece que hay como un mundo aparte en la alimentación infantil, y sin embargo tenemos unas tasas de sobrepeso y de obesidad infantil que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio. Realmente es verdad que yo en la consulta veo a padres y madres que a veces pierden un poco el norte con el tema de la alimentación infantil, y de verdad que no es tan difícil. O sea que yo siempre les digo, compra para tu hijo lo mismo que comprarías para ti y que comprarías en la plaza del mercado del pueblo. Ahí que hay frutas de temporada, hay verduras, hay legumbres que nos las venden allí en sacos. Normalmente siempre hay unos estantes de carnicería y de pescadería ahí en el mercado, y poco más. Y todo lo demás que viene envasado, que viene con etiquetados infinitos, que tal, la mayor parte de las cosas son procesados y ultraprocesados. Entonces, dar de comer a nuestros hijos no es tan difícil si te imaginas que estás comprando en la plaza del pueblo, que compras carne, pescado, huevos, legumbres, frutas y verduras. Y ya está. Lo que pasa que es verdad que el marketing que hay en torno a la alimentación infantil, las ganas que tienen los padres de hacerlo mejor y mejor y de darles lo mejor a sus hijos, y la publicidad que nos lo meten hasta en el mismo cinta cuando estás pagando los productos en el supermercado, los infantiles los tienes ahí delante como cómprame, cómprame, cómprame. Sí. Pues claro, eso hace mucho daño, ¿no? Y este tipo de mensajes más conservadores, pues venden muy poco realmente, claro, venden poquísimo. Yo no puedo competir con una caja de cereales con Mickey Mouse o con Popeye ahí enseñando sus cachas. Pues no. Hablaba también de la sobremedicación, que tú también, evidentemente, la citas en el libro, en algunos casos con efectos pues menores, entre comillas, pero hay un tema con la sobremedicación con los antibióticos que realmente se está convirtiendo cada vez más en un problema. De hecho, hay una cita en el libro, hablo de memoria, pero creo que según la OMS en el 2050 será la principal causa de mortalidad la resistencia a los antibióticos, ¿no? Más que por cáncer o por cualquier otra cosa, por resistencia a los antibióticos. Claro, esto la gente dice, no sé de qué me estás hablando, ¿qué relación tiene con que le dé un antibiótico a mi hijo con la resistencia a los antibióticos en el año 2050, ¿no? Venga, pues vamos a explicarlo. El dato de la OMS es que si seguimos por esta dinámica, en el 2050 las bacterias multiresistentes debido a la resistencia a los antibióticos matarán a más personas que las que mata el cáncer. Ya es un problema de salud pública a nivel mundial. O sea, ya es un problema de salud pública, ya mueren miles y miles y miles de personas porque no tenemos un antibiótico para combatir determinadas bacterias. Entonces, nosotros realmente llevamos en el planeta Tierra 4 días en comparación con las bacterias. Las bacterias nos llevan millones y millones y millones de años de ventaja. Y las bacterias están específicamente diseñadas para resistir y para sobrevivir. O sea que para nosotros para las bacterias los seres humanos somos como unas piltrafillas. Y encima nosotros nos creemos con el derecho de estar jugando con esto, que es jugar con fuego literalmente. ¿Por qué? Porque si utilizamos antibióticos cuando no corresponde, es decir, te tomas antibióticos para la gripe, pero dame el antibiótico ya que el chiquillo sigue con fiebre. Pero mira, es que tiene los mocos verdes, hay que darle un antibiótico, que sabemos que no es verdad. Cuando presionamos a los profesionales para que nos los pauten rápidamente, cuando los profesionales no nos actualizamos lo suficiente y utilizamos antibióticos de amplio espectro, o sea, antibióticos que son verdaderos cañonazos, en lugar de ajustar el antibiótico que vamos de menos a más, que va a ser suficiente para esta infección que tiene. Cuando en lugar de 7 días, se me hace largo lo de los 7 días y a los 5 días, como ya estaba mejor, lo dejo de dar. Cuando el chiquillo, el hermano, se pone también malito y como tenía el antibiótico del hermano, que fue la semana pasada, pues ya me ahorro la visita al pediatra y le doy el mismo antibiótico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándole más leña a esas bacterias para que esos antibióticos les dejen de hacer efecto, porque estamos abusando de los antibióticos frente a bacterias que no necesitan esa potencia, ¿no? Para ser eliminadas. Entonces las bacterias, como están diseñadas para resistir, pues ellas van creando recursos para luchar contra todos los antibióticos que les estamos dando, y como encima cada vez utilizamos antibióticos más potentes, pues las bacterias cada vez se hacen más potentes. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que cualquier persona, aunque no haya tomado en su vida antibióticos, si enferma con una bacteria multiresistente, termina en un hospital con todo un equipo médico que se las ve y se las desea para encontrar el antibiótico que mate a esa bacteria, porque empezamos de menos a más y te encuentras con que ya estás en el último escalón de los antibióticos más potentes que tenemos y la bacteria sigue estando ahí
persistente y no la eliminamos. Y entonces lo que tienen que entender las personas es que, porque yo en mi profesión como pediatra me dicen, bueno, a mí esto no me preocupa porque mi hijo nunca ha tomado antibióticos, esto no le va a pasar. No, es que no te haces tú resistente. Claro. El que se hace resistente es la bacteria. Entonces a lo mejor tu hijo con 3 años coge una infección de orina con una bacteria multiresistente y tu chiquillo se queda sin riñón porque no somos capaces de eliminar esa bacteria. Y eso es responsabilidad de todos. Claro. Absolutamente. Hemos dejado el tema de la fiebre colgando y no quería que pasara eso, que la gente esté escuchando el programa y decía, hostia, el presentador ha hablado de la fiebre, pero nos hemos ido a otro tema. Fiebre. Vamos a cerrar el tema de la fiebre, porque también es una de esas cosas donde también es muy difícil establecer hasta qué punto, en qué momento hay que empezar a preocuparse y cuándo no. El listón está más alto de donde lo ponemos seguramente a nivel de preocupación, pero en algún momento hay que preocuparse. Ayúdanos un poco en ese sentido con el tema de la fiebre. Venga, la fiebre es toda temperatura que sube por encima de 38, 38 y medio. ¡Ostras! No vale eso de no vale eso de es que mi hijo es de temperaturas bajas, entonces cuando tiene 36 y medio ya es fiebre. No, error, no es fiebre. Fiebre es 38 o más. Vale, no te preocupes, porque hay un concepto que lo usa mucha gente, que es la febrícula. No, ya tiene febrícula, correcto, febrícula, ¿no? Muy bien. Febrícula es entre 37 y 37.9, que ahí algo se está gestando, se está gestando, ¿vale? Entonces, febrícula entre 37 y 37.9 y fiebre de 38 hacia arriba, ¿vale? La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que responde ante un agente extraño. La mayor parte de las veces, hablando de infecciones, entra un virus o una bacteria en nuestro cuerpo lo detecta y entonces, como esos virus y esas bacterias les gusta reproducirse a temperaturas bajitas, nuestro cuerpo, como lo sabe, sube la temperatura, como digo yo a los niños, para achicharrar al bicho. Luego tu cuerpo está subiendo el termostato para achicharrar al bicho. Por otro lado, la subida de temperaturas lo que hace es estimular nuestro sistema inmune, hace que todas nuestras defensas se repliquen y salgan ahí a la sangre para matar el bicho. Entonces, en nuestro cuerpo, que esté a 38, 38 y medio, yo les digo a los padres, tu hijo ya está luchando contra la infección, porque se lo está poniendo difícil al virus para replicarse y, por otro lado, está estimulando a su sistema inmune. ¿Con esto qué queremos decir? Que lo que tratamos no es la fiebre en sí, tratamos el malestar. Es decir, si tenemos un chiquillo que está con 38 y medio y está saltando en el sofá, está feliz, contento, dicharachero, come, bebe y tiene buen color, no tratamos la fiebre, porque la fiebre ya está combatiendo el germen. ¿Vale? Si por el contrario tiene 38 y medio o 39 o la temperatura que sea y el niño tiene dolor, está quejumbroso, está tiradito en el sofá, no quiere jugar, entonces tratamos, porque lo que tratamos es el malestar. Y es muy curioso porque tú muchas veces les das el antitérmico, imagínate, tiene 39, está hecho un trapo, pues no tiene sentido dejarle así. Le das el antitérmico y te dicen, pero es que no baja del todo, se ha quedado en 38,3, es que no baja del todo, es que algo va mal. Digo, vale, le ha bajado a 38,3, pero ¿cómo está el niño? Y dicen, bueno, no, está fenomenal, se ha puesto ahí a jugar, a cantar. Y yo, pues fenomenal, fíjate qué listo es el cuerpo, que baja lo suficiente como para aliviar el malestar, que es lo que buscábamos, pero lo deja con unas decimitas de fiebre para que su sistema inmune siga trabajando y siga luchando contra el bicho. Con lo cual, no ponemos tanto el foco en la fiebre, sino en el estado general del niño. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Pues en niños menores de 6 meses, toda fiebre por encima de 38, 38 y medio en el primer día, pues nos gusta verlos, porque ellos tienen un sistema inmune más pobre, se defienden peor frente a las infecciones y a veces tienen infecciones graves que cursan muy rápidamente. Entonces, en los menores de 6 meses, en el primer día los vemos. En los mayores de 6 meses, pueden estar 2 o 3 días con fiebre en casa, siempre y cuando el estado general del niño sea bueno. Vale. ¿Y esto qué es? Pues que tengan buen color, que coman, que sonrían, que respiren con normalidad. ¿Cuándo nos tenemos que asustar con la fiebre? Cuando además de la fiebre hay malestar general, el niño está gris, está muy pálido, está tumbado, no quiere jugar, está mareado, no hace pipí, no quiere comer. Entonces consultamos porque el estado general del niño es malo. ¿Vale? Pero tiene 4 mocos, está estornudando, está tosiendo y tiene un par de días de fiebre, es normal, tiene un virus respiratorio y su cuerpo se ha puesto a fabricar defensas y ha subido la temperatura. En el programa hablamos mucho de alimentación, porque básicamente nos dedicamos a hablar de nutrición y alimentación y actividad física y hábitos saludables en general, pero nos centramos bastante en la alimentación. Y otra de las cosas que tengo la sensación de que sí hemos perdido totalmente el norte es con la manera en la que damos de comer a los niños. Ya hemos hablado de lo que les damos de comer, pero a mí se me ponen los pelos de punta cuando entro en un restaurante y veo
una familia sentada con su crío de 8 meses, 1 año, 2 años, con la tablet delante, con el móvil delante, viendo cualquier cosa, porque si no, no come. Entonces, claro, más allá de la reacción que a mí me pueda suscitar eso como mal ejemplo, pero eso también tiene consecuencias negativas para la educación alimentaria de esa criatura, ¿verdad? Hombre, totalmente. Le estás privando, primero, la exposición a las pantallas en los menores de 2 años, según la Organización Mundial de la Salud y de la Academia Americana de Pediatría, están totalmente desaconsejadas porque ahora ya sabemos el impacto negativo que producen en su desarrollo neurocognitivo, ¿vale? O sea, que menores de 2 años ni comiendo ni no comiendo, 0 pantallas. Pero es que además, el comer no solamente es alimentarnos, o sea, el ir a un restaurante con tu familia es estar en una mesa, el que vayan sacando la comidita, el que tú vayas viendo cómo lo prueba papá, cómo lo prueba mamá, cómo te dan a ti de comer, cómo tú metes la mano, cómo lo pruebas, cómo te gusta o no te gusta, es ver al camarero cómo te sirve la comida, es ver cómo papá o mamá dicen, ¡uy, muchas gracias, esto estaba buenísimo!, es ver cómo te echan agua primero a ti y luego al último que se sirve. Todo eso forma parte de la cultura y de la educación en la mesa. Y cuando les pones una pantalla, todo eso se lo pierden. Entonces luego te encuentras, de los 8 meses pasas a los 8 años, a niños que no saben comportarse en un restaurante, que hablan a gritos, que no son capaces de mirar al camarero y darle las gracias, que se sirven agua y no ven que hay 8 comensales más en la mesa y que se sirve antes a ellos, que no saben utilizar una servilleta, que quiero decir que todo eso se aprende viviéndolo. Y si tienes una pantalla delante, es imposible que lo aprendas. Entonces, me encantaría, ¿no?, que las familias tuvieran esta visión de decir, es que si le vas a poner una pantalla, no lo saques a un restaurante. Es que no tiene sentido privarle de esta experiencia para tener a tu hijo mudo, amordazado con una pantalla delante. Yo a veces, no sé si estás de acuerdo, pero a veces tengo la sensación que con la educación de los niños pasa por delante lo urgente antes de lo importante, ¿no? Es decir, el corto plazo antes del largo plazo. Necesito que coma ahora. Necesito que esté tranquilo ahora. Y esta hora se va expandiendo a lo largo de los años y solo existe eso. Y al final tienes una criatura de 11, 12 años que no sabe cómo es una zanahoria porque no la ha visto nunca, porque estaba con la pantalla delante, que come cualquier cosa porque que si no tiene una pantalla delante no sabe comer. Bueno, muchas cosas, ¿no? Con el dormir también, ¿no? Que esta urgencia de decir, no, bueno, esto ya lo arreglaré mañana, ya lo educaré mañana, hoy tengo prisa, hoy tengo una urgencia por el tema que sea, ¿no? Que esto tampoco, bueno, también vivimos en la sociedad que vivimos, donde estamos todos bastante estresados y vamos de aquí para allá como gallinas, como pollos sin cabeza, pero en algún momento tenemos que parar y decir, bueno, mi papel aquí no es solo alimentar a cualquier precio, sino que es educar a largo plazo también, ¿no? Claro, claro. A ver, yo entiendo que vayamos estresados en el trabajo porque el ritmo es frenético, porque el nivel de exigencia muchas veces es muy elevado, porque las personas a nuestro alrededor nos piden las cosas para ayer y bueno, y quien más o quien menos tiene un grado de estrés importante en el trabajo. Pero yo creo que luego todos, al llegar a casa, antes de meter la llave en la cerradura, deberíamos de hacer este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, respiro, cuento hasta 3, entro por la puerta de casa y mi hijo no se merece ni mis prisas, ni mi estrés, ni mi ansiedad, ni todo el ruido mental que llevo del trabajo. Es que no se lo merece, porque aparte es que ni le interesa ni le sienta bien. Mi hijo lo que necesita es que yo llegue, que lo coja, que le dé un beso, que me cuente su día, o que si es un pequeñito, pues me meta con él en la ducha o en la camita y le hagamos un cuento. Eso es lo que necesita. Pero esto o lo haces tú, o haces tú este ejercicio conscientemente, o si no, un día por otro, bueno, pues ya el fin de semana. Pero es que no, es que el tiempo no vuelve. Y es que al final los hábitos se instauran día a día. Los hábitos se instauran en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que hacemos con nuestros hijos. Yo siempre digo, lo que metemos en la mochilita de recuerdos. Y no es el gran viaje, no es el planazo del fin de semana, no. Es el cómo llegaba papá o mamá de trabajar y me cogía y me lanzaba al aire, cómo me contaban el cuento todas las noches, cómo me cortaban la fruta en el desayuno. Eso es lo que nos llevamos luego nosotros en nuestra mochilita de recuerdos. Yo cuando la abro y recuerdo mi infancia, no recuerdo ni los regalos de Reyes, ni los de mi cumple, ni siquiera las grandes fiestas que, no sé, ¿no? Recuerdo pues, a mis padres cocinar en casa, como mi padre ponía la radio y yo bailaba con él, o recuerdo cómo me leían el cuento. Eso es el legado que les dejamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces,
esto o nos lo repiten y nosotros nos lo repetimos a nosotros mismos, o la infancia pasa delante de nuestros ojos sin darnos cuenta, que son 10, 12 años y ya está, y se va, ¿eh? Hay una cosa que me parece maravillosa porque no me la esperaba. En el libro hablas muchísimo, ya has hablado de eso durante la entrevista, pero hablas mucho, dedicas todo un capítulo a la salud mental especial de los adolescentes, ¿no? Que normalmente no es muy habitual escuchar a pediatras hablando de salud mental, al menos en mi experiencia, pero claro, sois la primera línea que frena, que detecta los posibles problemas que puedan tener los adolescentes, ¿no? Y uno de los muchos mitos que existen hoy en día, también has hablado un poco de él, pero me gustaría que hablaras un poco más de ello, es, bueno, los adolescentes ya sabemos cómo son, no están deprimidos, es una cosa puntual, no tienen ansiedad, son unos ansias y ya está, lo de las autolesiones que decías antes, etcétera, ¿no? Pero realmente estamos hablando de prácticamente una epidemia de salud mental entre adolescentes, y no es solo una cosa de que son más débiles ahora que hace 50 años, ¿no? Y que una guerra deberías haber pasado tú y ya verías cómo no estarías preocupado por estas tonterías, ¿no? Sino que hay causas reales y que es un problema muy real el tema de los adolescentes con problemas de salud mental, ¿verdad? Totalmente. A ver, no hay salud sin salud mental. Entonces yo creo que aquí es verdad que los pediatras hemos pecado de no prestarle la atención que merecía la salud mental de nuestros niños. También te digo que la ciencia de la psiquiatría infantojuvenil es que está en pañales. Yeah. O sea, la ciencia en general de la psiquiatría está en pañales. Ten en cuenta que se hablaba ya de medicina, de anatomía, de fisiología, de cardiología, de cirugía, ya desde Aristóteles en el año 400 a.C. Llevamos hablando de esta medicina clásica. Y la psiquiatría es que tiene 125 años de historia. 125. Entonces, hace 125 años, todos los enfermos mentales y todos los trastornos mentales terminaban pues o desahuciados, o encarcelados, o asesinados, o quemados en la hoguera, o recluidos en instituciones por tratarlos de delincuentes. Entonces, claro, no hablábamos de salud mental porque es que la medicina tradicional le lleva cientos y cientos y cientos de años de ventaja. Pero creo que ha llegado el momento de ponerlo realmente encima de la mesa, porque es que se está llevando la vida de nuestros jóvenes, y la adolescencia es que no es una etapa más, la adolescencia es que puede durar hasta 10 años, es que dura lo mismo que una infancia, es que dura lo mismo que una infancia, y en la adolescencia por primera vez nuestros hijos van a tomar decisiones sin que nosotros estemos delante. Es la primera vez en la que ellos van a empezar a emprender ese vuelo sin nosotros, y esas decisiones pueden determinar el resto de su vida. Fíjate si es importante. Porque con 5 o 6 años que el niño coja fútbol o tenis o baloncesto de extraescolar, pues no va a ser determinante. Pero con 17 años se monte en un coche un colega que ha bebido, sí puede ser determinante para su vida. Uh-huh. O empiece a beber alcohol con 14 años, o tengan relaciones sexuales sin protección. Entonces, tenemos que poner el foco en los adolescentes porque no es una etapa más, es una etapa fundamental donde además ahora ya sabemos científicamente que su cerebro sufre una transformación vital y necesaria para la vida adulta, y que además están expuestos a unos riesgos que no están expuestos en ninguna otra etapa de nuestra vida, ni en la infancia ni en la adultez, con lo cual es la tormenta perfecta para que les pasen cosas, y les pasan, y la realidad es que les pasan. Y encima cuando te vas a los datos, pues te encuentras que entre un 10 y un 20% de nuestros adolescentes tienen un trastorno de ansiedad o una depresión diagnosticada, que los índices de suicidio que tenemos ahora entre los adolescentes son los más altos que hemos tenido nunca, que las autolesiones y los trastornos de conducta alimentaria ahora estamos manejando unas cifras que no habíamos manejado nunca hasta ahora, que nuestros hijos se están quitando la vida literalmente, que el año pasado fallecieron 311 jóvenes por suicidio, más que por cáncer. Entonces, wow. Sí, es que no podemos mirar para otro lado. O sea, en el momento en el que tenemos delante unas estadísticas en las que mueren más jóvenes de suicidio que de cáncer, cuando es algo que somos nosotros los adultos los responsables de velar por su bienestar. Yo me siento plenamente responsable de mis hijos adolescentes y de mis pacientes adolescentes, porque yo soy la adulta. Y no es, bueno, ya tienes 15 años, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahí te las apañas. Claro. Esto es un error. Es que ese cerebro se va a seguir transformando hasta los 20 años. O sea, fíjate si tenemos recorrido. Sí, porque la sensación realmente es esa, ¿no? Cuando has tenido hijos que han sido niños y luego adolescentes, cuando de repente dices, bueno, ya empiezan a ser autónomos, qué bien, ya los puedo dejar campar a sus anchas, y en algunas cosas sí, evidentemente, en guardar las cosas en el armario y en hacerse la comida de vez en cuando sí, pero en otras es justo lo contrario, tienes que estar un poco más encima, ¿no?
Total, total. Y es que además, yo aquí tengo una teoría, claro, mis hijos ahora están en plena adolescencia, la pequeña tiene 15 y el mayor va a cumplir 17, ¿no? Sí. Entonces llevamos ya unos añitos ya aquí con curvas de las buenas. Entonces, yo siempre digo, entras a la adolescencia después de la luna de miel, porque claro, la luna de miel es esa etapa entre los 5 y los 9, donde los niños son absolutamente encantadores, deliciosos, te los llevas a todos los sitios, tus hijos se quieren casar contigo, quieren estar contigo toda la vida y son monísimos de la muerte, y de repente te encuentras con un individuo en el pasillo de tu casa que dice, pues este señor, ¿quién es? Y es tu hijo adolescente, ¿no? Y entonces, claro, de repente se encierran en la habitación, no te cuentan las cosas, te las ocultan, te dan malas contestaciones, pasan de 0 a 100 y de 100 a 0, y dices, ostras, y entonces te ves novato otra vez. Pero te ves novato, claro, con 15 años ya de bagaje y dices, no puede ser. Y entonces ahí o tienes la inteligencia emocional de decir, bueno, pues toca reinventarse, toca formarse en adolescencia y toca intentar averiguar qué está pasando en este cerebro, o tienes la opción de, bueno, tío, yo aquí ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahí te apañas. ¿No quieres estudiar? Pues ponte a trabajar. Y no, nuestros hijos adolescentes nos van a seguir necesitando. Aunque ya no estemos tan presentes en su vida, seguimos siendo sus referentes. Seguimos siendo ese faro en mitad de las tinieblas que indudablemente tendrán todos ellos. Y eso se lo tenemos que decir y se lo tenemos que contar. Y les tenemos que decir, os vais a equivocar y es normal que te equivoques. Mira, acabo de venir yo ahora de dar una charla en el cole de mis hijos a los adolescentes y se lo decía, os vais a equivocar y es normal que os equivoquéis, tranquilos, todos hemos pasado por ahí. Ahora, tener una cosa presente, papá y mamá siempre vamos a estar aquí, aunque os equivoquéis, incondicionalmente. Y esa seguridad que siente el hijo adolescente que sabe que pase lo que pase, va a tener ahí a sus padres, es que eso es poderosísimo. Ahora, tenemos que estar pendientes, claro, y poner más límites de los que habíamos puesto a los 5 y a los 6 años, por supuesto, y volver a no dormir, pues claro que sí, porque con 9 años los acostabas a las 9 de la noche y a vivir y a ver la peli y genial, y ahora, pues es que yo hasta que no llegan a casa a las 3 de la mañana, pues es que no pego ojo, pues es que es ley de vida, lo mismo hacían mis padres. Totalmente. Me acabas de tocar un poco la fibra porque precisamente vengo de una conversación con mi hija que tiene 18 años, ¿sí? Donde nos ha explicado que se ha equivocado de carrera y que no le gusta y que la quiere dejar. Fíjate. Y claro, lleva no sé cuántos meses masticándolo porque no se atrevía a decírnoslo. Pobre. Porque le sabía muy mal, porque además pues hemos tenido que pagar algo porque no era la pública y tal, le sabía fatal, ¿no? Se sentía súper culpable. Es que ellos se sienten, a esa edad se sienten ya responsables de nosotros. Sí, se sienten responsables de nuestra salud emocional, se sienten responsables de nuestra economía, se sienten responsables de nuestra gestión de las emociones cuando nos dicen las cosas. O sea, es que son, de verdad, son una pasada los adolescentes. Piensan mucho en nosotros. Sí, cuando parece justo lo contrario, ¿no? Pues mira, precisamente eso. Oye, mira, es que por eso por eso me ha tocado, porque le hemos dicho bueno, más o menos lo mismo. Oye, ¿tienes la sensación ahora que el mundo se acaba porque las decisiones son definitivas? No son definitivas. Te vas a equivocar muchas otras veces más en la vida. Yo me he equivocado 500.000 veces y más que me equivocaré. Y no hay nada definitivo. Puedes decidirlo ahora, dentro de un año, dentro de 2. La sensación está de que todo tiene que pasar ahora, porque 18, universidad, a los 23 acabas, trabajo, luego no sé qué. Sí. Claro, todo esto genera, bueno, claro, todos hemos sido adolescentes, nos genera mucha ansiedad también, ¿no? El tener que seguir. Mucha presión. Claro, es que yo creo que los adolescentes de hoy en día tienen más presión que la que teníamos nosotros. Sí, puede ser. Porque reciben mucha más información del exterior de la que recibíamos nosotros. Yo cuando tenía 18 años sabía lo que hacían mis amigas y mis vecinas y la gente del barrio, pero no sabías más. Es verdad, no sabías más. Tus primas que vivían en Madrid, fíjate en Madrid qué de cosas hay, ya está. Pero claro, ahora, sí, yo es que soy de Oviedo, entonces en Oviedo es que no teníamos ni un McDonald's, hazte una idea. Qué bien. Y entonces yo tenía primos en Madrid y decíamos, en Madrid hay como unos centros comerciales que ahí dentro hay mogollón de tiendas y hay hasta restaurantes. Y yo, no me digas, hay que ir a Madrid. Y ahora, claro, ves a un chiquillo de 11 años que está en Tokio con el móvil y está flipando. Entonces las expectativas de vida, de disfrute, de éxito son totalmente irreales. Totalmente. Entonces, claro, ahí viene la frustración, la depresión, la ansiedad, el miedo a defraudar.
Entonces, tener los pies en la tierra, o sea, hacer que tengan los pies en la tierra con los hijos adolescentes es que es clave. Y por supuesto hay que explicarle a tu hija pues que la vida es muy larga, que ha sido muy valiente de compartir ese sentimiento que tiene con vosotros, que la vais a ayudar incondicionalmente, que ojalá todo sea esto en la vida, que tiene solución, que lo importante es tener buena salud y sentirnos queridos. Estas cosas. Totalmente. Oye, tú no te ocupas de los adultos, ¿verdad? Porque yo quiero que seas mi médico directamente. Pues te diré que tengo pacientes que a veces vienen sin el niño y digo, ¿dónde está el niño? Dice, ay, no, es que queremos hablar contigo porque es que el niño nos estorba en la conversación y es que queremos escucharte a toda entera. Y yo, vaya hombre, bueno, pues nada. Totalmente. Oye, ¿te parece que te haga 4 preguntas de respuesta rápida o todo lo rápida que puedas, para repasar algunos de los mitos que hay por aquí y así? Por ejemplo, le pongo miel al chupete porque así se la toma, el chupete le va mucho mejor. Peligro de muerte, mira lo que te digo. No. Respuesta de Gruta, peligro de muerte. Peligro de muerte. Dios de hecho, mío. empieza así el libro, ¿eh? Sí. A ver, los niños menores de 12 meses no deben consumir miel. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de contraer una enfermedad que se llama botulismo, Sí. que en los menores de 1 año puede ser mortal, y de hecho lo es. Entonces, menores de 1 año no pueden consumir miel. Los mayores de 1 año ya la pueden consumir porque su sistema digestivo ya está lo suficientemente maduro para gestionar esa bacteria en caso de que la contrajeran a través de la miel, pero no es un alimento tampoco para consumir de forma diaria por la cantidad de azúcares que tiene. La consistencia de la miel también es muy cariógena, que decimos, porque como es tan pegajosa, Sí. se queda ahí entre las piezas dentales de los niños y entonces los niños que consumen miel habitualmente casi sí o sí van a tener caries. Entonces, de vez en cuando, estupendo, porque está riquísima. A mí me encanta hacerme mi yogur con nueces y miel, fenomenal, pero no todos los días y no en menores de 1 año. Si coges mucho al niño en brazos cuando llora, lo vas a acostumbrar y va a ser un niño malcriado. Qué pena esto, qué pena escucharlo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Sí. No, precisamente tu bebé lo que necesita, nada más nacer, es que lo cojas, que lo mimes, que lo beses, que lo abraces, que lo acaricies. Los niños cuando nacen solo tienen 2 necesidades, que es comer y amor incondicional. Y ninguna de las 2 se la podemos negar. Y ambas, curiosamente, las reclaman llorando porque es la única manera que tienen de pedir un poco de comida o de amorcito. Así que, por supuesto que no se malacostumbran y ojalá se acostumbren a recibir muchos besos y muchos abrazos. Ojalá. Mi hija ya come fruta porque cada mañana se toma un zumo de naranja. ¡Jar! La fruta se mastica, no se bebe. Respuesta corta. Respuesta larga. La Academia Americana de Pediatría ya nos lo dejó claro hace unos años, en el que desaconseja categóricamente el consumo de zumos naturales en menores de 1 año. En los mayores de 1 año no más de como mucho medio vasito de zumo al día. ¿Por qué? Porque, primero, las calorías que aporta un zumo de naranja donde exprimes 3 naranjas son el triple que comerte 3 naranjas, que ningún niño se come 3 naranjas de golpe. Claro. Pero bueno, lo más importante de todo es el azúcar, cómo se comporta el azúcar de la fruta cuando la licúas. Entonces, cuando tú masticas la fruta, el azúcar está incluida dentro de las celdillas de la matriz, donde está toda la fibra de la fruta, y entonces hace que una vez la digieras, el azúcar se va liberando lentamente y produce unos picos periódicos a lo largo de varias horas en nuestro organismo. Y eso es bien. Pero si hacemos un zumo, lo que hacemos es liberar automáticamente el azúcar de las celdillas, de la matriz, y entonces a todos los efectos, desde el punto de vista metabólico, ese zumo se comporta como agua con azúcar, como si hubiésemos añadido el azúcar. Se comporta como un azúcar añadido. Entonces lo ingerimos y eso produce un pico rápido de glucemia con un pico rápido de insulina, y esto no le gusta al cuerpo. Entonces ya está demostrado que los niños que consumen zumos, aunque sean naturales, a diario tienen más riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina, de futuros diabéticos tipo 2. Por eso, porque al final los recursos de insulina son limitados y no podemos estar sometiendo al cuerpo a esos chutes de glucemia y de la insulina secundaria que se produce por tomar el zumo. Así que un zumito porque te vas de fin de semana a un hotelito y te ponen el zumo, claro, fenomenal. Pero todos los días en casa, fruta a trocitos y a masticarla. Vale, y te digo la siguiente con lo que estabas diciendo ahora. Pero el azúcar, Lucía, es muy importante para el cerebro. Que parece mentira que siendo médica no lo sepas, ¿no?
Es que de verdad, por eso yo le doy las galletas, porque así le doy todo el azúcar del día en la galleta. A ver, lo que es necesario para el cerebro es la glucosa, ¿vale? Y la glucosa está ya, ese, entre comillas, azúcar, está en alimentos como la fruta, las verduras, las hortalizas, o sea, ahí ya tenemos los azúcares que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo no necesita azúcares añadidos. Podemos vivir perfectamente, y de hecho vivimos más y mejor, más años y con menos enfermedades sin azúcares añadidos. Los azúcares añadidos de forma continuada en una dieta de un niño o de un adulto aumentan el riesgo de obesidad, de caries, de varios tipos de cáncer, de hipertensión, de diabetes mellitus. Es que no las necesitamos. Necesitamos el azúcar que viene ya presente de forma natural en los alimentos. Va, una no más. Tenemos ni que pensar. Vale. Una más y te dejo, ¿vale? Venga. Mi hijo tiene gastroenteritis. Lo mejor es un Aquarius. De hecho, a veces el pediatra me lo ha recetado incluso. ¿Verdad? Es que a veces tenemos el enemigo en casa. Toda la razón. Aquí también tenemos que hacer autocrítica. Todavía tenemos que hacer autocrítica. No, error. De hecho, con el Aquarius o con cualquier refresco, lo que podemos hacer es empeorar la diarrea en los niños. Empeorar, porque se produce un mecanismo que se llama diarrea osmótica, en el que todavía arrastramos más agua de la que la propia diarrea arrastraba de por sí, debido a las altas concentraciones de esos refrescos en nuestro intestino. Entonces, no, los niños que tienen diarrea y los adultos lo que necesitan son bebidas de rehidratación oral, que es el suero oral, que tiene exactamente las sales y los azúcares que perdemos cuando tenemos una diarrea. O sea, eso se repone. ¿Haces 3 deposiciones diarreicas? Pues 3 vasitos de suero oral y así garantizas que no nos deshidratemos. Pero los refrescos no se parecen en nada a las soluciones de rehidratación oral. Entonces lo que hacen es descompensar todavía más nuestro metabolismo, nuestros iones y nuestros azúcares y puede empeorar la diarrea. Así que no, desaconsejado. Lo mismo te digo, te sientas en una terracita un fin de semana y te ponen un refresco, te lo tomas, no va a pasar nada. Claro. Pero los niños que están enfermos no se les dan refrescos. Para ampliar información, los vídeos no entran por los pies, porque si no vamos a explicar absolutamente todo el libro. Eso es, y también se trata un poco de venderlo. Total. Vamos a vender el libro porque realmente hemos tocado la punta del iceberg, porque hay muchísimas cosas más en el libro. Hablas también de trastornos de neurodesarrollo, del TDA y del TEA, que también es muy interesante. Hablas hablando de las madres, que son las que paren a los niños y a las niñas y que también las tenemos muy desatendidas cuando llegan a casa del hospital y de repente todo esto, las hormonas son las hormonas, de dar al pecho, de lactancia. Bueno, hay muchísima información aquí muy útil para entender un poco dónde está esa línea entre la protección y la sobreprotección y sobre todo para cuidar la salud de nuestras criaturas para que sean sobre todo felices y estén contentas el máximo tiempo posible. Así es. Oye, muchísimas gracias, Lucía. Gràcies a vosaltres, de veritat, un placer. Un placer. Recordeu que la podeu seguir a Instagram perquè té un compte meravellós que té pràcticament gairebé 1 milió de seguidors, que es diu Lucía mi pediatra. Allà la seguireu amb aquests consells i moltes altres coses, i si no teniu aquell llibre, Los virus no entran por los pies, que l'ha publicat Planeta. Lucía, muchas gracias. Gràcies a ti siempre. Un beso. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.